Muy bien, pues en el día de hoy vamos a tener una pequeña charla informativa sobre las tarjetas revolving, un problema en auge en la sociedad española, para lo cual contamos con dos profesionales de la abogacía especializados en la reclamación de este tipo de productos. En primer lugar os presento a Saúl Álvarez, abogado en ejercicio, especializado en Derecho Procesal, y un servidor, Íñigo Serrano, en la misma medida, con la misma especialización que Saúl. Os vamos a hablar de este tipo de productos tan en boga actualmente y que tienen mucha relevancia en los juzgados. ¿Por qué decimos que tiene mucha relevancia, Saúl? ¿Por qué consideras que tiene mucha relevancia? En primer lugar, por el número de afectados. Es algo que es muy natural. ¿Por qué? Porque se han comercializado de una manera muy agresiva en cualquier comercio. Tú vas a Mediamar, vas a Ikea, cualquier comercio te comercializa una tarjeta revolving y la gente no sabe lo que está firmando realmente. Por lo tanto, genera un número de afectados muy elevados. Cualquiera puede tener una tarjeta revolving en su cartera sin saberlo. Y en segundo lugar, los juzgados han apreciado que no se puede comercializar de esta forma y por lo tanto tiene una elevada litigiosidad. Es decir, hay que acudir mucho a los juzgados y lo anulan porque es evidente que no puede consentirse. Sí, efectivamente tiene muchísima litigiosidad y esto fue muy sonado en su día, las cláusulas suelo, que todo el mundo conocía o escuchó hablar de las cláusulas suelo, y la realidad es que las estadísticas han demostrado que la litigiosidad de las tarjetas revolving ha superado con creces la de las cláusulas suelo. Por lo tanto, estamos hablando de un producto altamente expandido entre la sociedad, entre los consumidores, y que precisamente es súper económico para las entidades financieras, y por eso prácticamente todas las entidades financieras tienen tarjetas revolving, desde el Banco Santander, CaixaBank, WeThink, luego financieras un poco distintas como puede ser Cofidis y CTLM, grandes superficies como Carrefour, Fnac, comercializan sus tarjetas que son revolving, y la realidad es que la gente desconoce que las tiene hasta que le explicamos un poco qué es una tarjeta revolving. ¿Qué es una tarjeta revolving, Saúl? ¿Podrías decirnos? Lo vas a detectar por distintas cuestiones. La primera de ellas es que tú tienes una tarjeta que es de crédito, que puede ser de cualquiera de estas entidades o de estos comercios que has citado, y vas a ver que pagas una cuota fija o muy similar durante mucho tiempo. Eso es un detonante que ya te tiene que hacer saltar las alarmas y revisarlo. En ese momento yo acudiría a revisar los extractos y ver qué tipo de interés pago. Habitualmente voy a pagar entre un 18, un 20% o incluso más del tipo de interés. Y la cuestión fundamental que todo el mundo va a ver es que si analizas lo que debías igual hace un año con lo que debes ahora, apenas ha disminuido tu deuda. La deuda disminuye muy lentamente, pero tú los intereses los sigues pagando de una forma muy grande. De hecho, en el despacho tenemos ejemplos, ¿no?, de gente que paga 200 euros al mes todos los meses y la deuda disminuye 20 euros al mes. Totalmente. Entonces, convierte al tenedor de esa tarjeta en un deudor cautivo, ¿no?, que es lo que vino a decir el Tribunal Supremo de los afectados por estas tarjetas. Y se pueden reclamar. Estamos hablando de que tienen posibilidades de éxito estas tarjetas. Se pueden reclamar y actualmente el éxito que tenemos en el despacho supera el 90, incluso 95%, porque cada vez la jurisprudencia es más favorable. Vamos a ponernos un poquito en situación. Las tarjetas revolving es un sistema, es una línea de crédito en la que te dan un plástico con el que tú gastas como gastabas tradicionalmente. Pero el origen de las líneas de crédito estaba diseñado para las empresas. Una pequeña o una gran empresa tiene un problema de liquidez muy puntual y es un producto financiero que tienen y les es muy rentable. Necesita pagar las nóminas y no va a cobrar hasta el 15 el pedido que le ha realizado X empresa. Acude a esa línea y la cancela muy rápidamente. Tiene unos intereses altos, pero se queda ahí. Bien. ¿Qué sucede cuando se la dan a un particular? Que muchas veces encima se la dan engañado porque se lo dan con engaños para que tú compres otro producto que te financian de otra forma y tienes esa tarjeta, tú pagas creyendo que no estás pagando ese tipo de interés ni que se te está recalculando todos los meses. Al final, si a alguien le dijesen que su hipoteca la recalcularían todos los meses y con cualquier momento en el que sacan dinero, con cualquier comisión, también le volverían a recalcular el tipo de interés, jamás sacarías una hipoteca. Entonces, bien explicado,
probablemente nadie o un 80% de los ciudadanos no sacarían una tarjeta revolving, no la contratarían, estoy seguro. Además, es importante ejemplificar, ¿no?, un poco cómo se comercializa, ¿no? Porque lo más habitual, la forma en que te cuelan una tarjeta revolving es tú vas a un comercio a comprar un televisor, un sofá o lo que sea, a un tipo de interés del 2% a pagar en 24 meses, es decir, en 2 años, y junto a la firma de ese contrato de financiación estás contratando también una línea de crédito revolving, de la cual el empleado de MediaMarkt o de Fnac carece de ningún tipo de formación específica en la materia y no te explica que estas tarjetas, además de tener un tipo de interés muy elevado, aplica conceptos tan oscuros como puede ser el anatocismo. ¿Qué pasa? Que una vez que contratas esa financiación, a la semana te llega a casa un sobre con una tarjeta de crédito, con un plástico, que tiene activo un saldo disponible, que la gente en general pues, pasa dificultades económicas, y una vez que abre ese sobre y con esa tarjeta de crédito va a un comercio y paga y ve que tiene dinero y que puede pagar, en ese momento es cuando se activa todo el mecanismo revolving y es en ese momento cuando la persona es presa de este producto, ¿no? Es así de crudo. Afortunadamente, como comentábamos, las posibilidades de reclamar estas tarjetas son muy elevadas, con éxito, y desde SEO Legal hacemos un estudio gratuito de la viabilidad y asesoramos también y ayudamos a nuestros clientes para obtener la documentación. Pues bien, una vez que la reclamación es viable y se puede reclamar, ¿qué puede obtener una persona que tiene esta tarjeta? Siempre que se termine judicializando o reclamando extrajudicialmente, porque siempre el SEO Legal lo hacemos de ambas vías, primero intentamos la amistosa y después, evidentemente, si la entidad no atiende esa vía, tenemos que acudir a la judicial, que nos ampara, siempre se obtiene una ganancia patrimonial. Es decir, siempre vas a obtener los intereses, las comisiones y las cuotas de seguro que tú hayas pagado de esa tarjeta, cosa que, como hemos dicho, nos explica que va incluido, que se financia, que se refinancia y que el cliente únicamente tiene que pagar el principal. Exacto. Lo que le hayan prestado sin intereses. Exacto. Todo lo que haya pagado de intereses, de comisiones por mes de seguro, se lo tendría que devolver. Y además el principal real, es decir, el dinero que a ti te han prestado, porque tú ves en tu extracto y dices, debo 5.000 euros. No, esos 5.000 euros llevan intereses, llevan comisiones, llevan primas de seguro y demás, pero no es el dinero que a ti realmente te han prestado. Tú tienes la obligación de devolver ese dinero, que se hace una suma y una resta al final, no es que tengas que devolverlo del golpe, y después ellos te tienen que devolver todos los intereses, comisiones y primas que hayas podido pagar en ese contrato. Por lo tanto, la ganancia patrimonial está asegurada. Bien. Y generalmente, ¿qué cantidades se vienen recuperando? Nosotros depende un poquito de bastantes factores y demás, pero nosotros sí que en nuestra experiencia, llevamos más de 10.000 asuntos de este tipo, sí que vemos que entre 1.000 a 2.000, o sea, entre 1.000 y 1.200 euros por año se suele recuperar. Dependería de cómo se utiliza la tarjeta y también qué cuota se ponga, puesto que como es un producto muy oscuro, muy complejo en la aplicación, no es matemático. Y tampoco podemos saberlo, que esto es una pregunta que nos hacen mucho los clientes, ¿podéis saber cuánto dinero se recupera desde que tenéis el contrato? Pues lamentablemente no lo podemos saber, suele ser al final. Eso se sabe al final del procedimiento, ¿no? Con la sentencia. Vamos a explicar un poco a los oyentes cómo sería el esquema del procedimiento y los tiempos, ¿no?, de duración. Esto se inicia con una reclamación extrajudicial en la que le decimos al banco que el producto es usurario o que tiene falta de transparencia y le damos plazo de 1 mes para que nos responda. Generalmente nos responde diciendo que ni es usurario ni tiene falta de transparencia, lo cual nos obliga a iniciar un procedimiento judicial. Se inicia por demanda y termina por sentencia. Actualmente el tiempo viene a ser unos 12 meses desde que se presenta la demanda hasta la sentencia, y en el momento que se dicta la sentencia es otro de los momentos en los que los clientes nos preguntan si sabemos cuánto van a recuperar.
La realidad es que no, la sentencia lo que dice es que el contrato es nulo y luego habría que iniciar un nuevo procedimiento que sería el de liquidación, ¿no? De ejecución de sentencia, es decir, de pedirle a la entidad financiera que aporte todos los movimientos para que nosotros hagamos la suma de cuánto pagó de intereses, de comisiones y primas de seguro y veamos cuánto recupera, si le da para saldar la deuda o si le da únicamente para disminuir la deuda. En cualquier caso, como siempre decimos, siempre eso tiene una ganancia patrimonial, ¿no? Sí. Si el banco no voluntariamente no aporta los movimientos, habría que iniciar un nuevo procedimiento que sería ejecución de sentencia, cuya duración viene a ser unos 3 o 4 meses. Y en ese momento, pues ya digamos que se terminaría el procedimiento, salvo que el banco recurra, en cuyo caso tendríamos que ir a una segunda instancia y se alargaría el procedimiento pues igual otros 6 meses fácilmente. Sí, no podemos saber o predecir lo que va a hacer el banco y evidentemente son entidades que juegan con el valor de que ellos tienen un poder financiero y un músculo financiero que el particular o el consumidor no tiene. Entonces muchas veces es cierto que hay alguna entidad, no todas, que sí que prolongan mucho el procedimiento. Pero sí que me gustaría dejar muy claro la cuestión de la ejecución. Nosotros nos llega la sentencia y a partir de ahí vamos a redondear los plazos, porque no vamos aquí a aturdir a los clientes con esta información, pero vamos a poner un plazo de unos 2 meses que tienen para cumplir voluntariamente. Si no cumpliesen voluntariamente, tendríamos que iniciar la ejecución forzosa que dice la ley, que suena muy bestia en ese sentido, pero bueno, lo que viene a ser es que se inicia con otra demanda, se empieza otro procedimiento, el cual está incluido en los servicios que presta Sello Legal Abogados y está incluido, como hablaremos posteriormente, porque nosotros siempre vamos de la mano del cliente, por una sencilla razón, porque trabajamos a éxito. Estos productos que los trabajamos a éxito por nuestra capacidad de especialización y conocimiento y cuanto más recupere el cliente, más recuperaremos nosotros. Sí, al final aquí el tema es que muchos clientes se muestran intranquilos, ¿no? Por la duración del procedimiento, que piensa que igual están desatendidos porque pasan 3 meses, 4 meses y no tienen noticias nuestras, pero la realidad es que eso no depende de nosotros, depende de la carga de trabajo de cada juzgado. Unos juzgados van más rápidos, otros van más lentos, pero los primeros interesados en que sea lo más ágil posible somos nosotros, por lo que comentas, porque al final al trabajar a éxito, cuanto antes se consiga una sentencia favorable y el cliente recupere dinero, antes cobramos nosotros, porque nosotros no cobramos por anticipado, o sea, trabajamos gratis hasta el final. Efectivamente, por tanto es algo que yo creo que nos diferencia mucho, porque hay otros despachos que no lo hacen, nos consta que no, pero nosotros vamos tan ligados con los clientes y con su satisfacción que retrasamos nuestro cobro al máximo, pero siempre intentamos obtener el mayor beneficio para el cliente. Porque ya que estamos hablando del cobro, ¿cuál es la forma de trabajar de Sello Legal? ¿Cómo cobramos? Pues en Sello Legal para las tarjetas revolving cobramos un 20% de la cantidad que recupere, incluyendo el principal amortizado. Pero ahí tenemos otra gran diferencia con la competencia. Si se debe dinero a la entidad, y ahora voy a poner también algún ejemplo para que se pueda entender, si una vez que se hace este cómputo, se anula la tarjeta, se hace el cómputo de los intereses que debemos y el capital que nos han prestado, pero nos sigue saliendo una cantidad a pagar al banco, evidentemente mucho menor, porque ya hemos tenido una ganancia patrimonial, nosotros no facturamos al cliente, un 0%. Otras entidades, otros despachos sí que le facturan sobre el total. Sí, yo creo que aquí lo mejor es poner un ejemplo. Si te parece, mira, imaginemos que un cliente tiene una deuda de 10.000 euros y después de todo el procedimiento con nosotros conseguimos que se recuperen 8.000. ¿Vale? Entonces, ese cliente que debe 10.000 euros menos 8.000 que recupera, todavía debería al banco 2.000 euros. En ese caso, nosotros no cobraríamos nada, cobraríamos un 0%, porque entendemos que el cliente todavía le queda una deuda con el banco. En cambio, la competencia lo que hace es, de esos 8.000 euros que recupera el cliente, entre comillas, le cobrarían el 20%. El 20% de 8.000 son 1.600 euros. Por lo tanto, al cliente le quedarían los 2.000 euros que debe al banco más los 1.600 euros que debería el despacho de abogados. Nosotros en ese caso no cobraríamos nada y cobraríamos única y exclusivamente las costas. Creo que es una diferencia que es muy importante porque supone muchísimo dinero para el bolsillo de nuestros clientes. Totalmente de acuerdo.
Luego, por otra parte, ¿qué te parece si ponemos algún ejemplo así cuantioso, ¿no?, de algún cliente que haya recuperado mucho dinero? ¿Recuerdas alguno? Sí, a ver, ha habido muchos, pero por ejemplo, el que a mí me viene a la mente que más se ha recuperado y tuvo varios productos, recuperó más de 60.000 euros y se le canceló una deuda de otros 20.000. Es decir, tuvo una ganancia patrimonial sobre 87.000 euros, calculo yo, en una sola tarjeta. Tenía varios productos que al final... creo que nos dijo, quiero recordar, no sé si es la frase exacta, pero nos dijo que creo que me puedo comprar un piso con lo que me habéis cancelado. Pero bueno, seguramente. Y eso nos hace ver que crea un problema en las tarjetas revolving, que muchas veces cuando te sacas una no eres capaz de hacer frente y se sacan otra para abonar la anterior. Una especie de círculo vicioso, una bola de nieve. No terminas de salir de una y te metes en otra. Lo mejor sería salir del revolving. Sí, es como salir de la droga. Exacto, al final es un poco esa sensación y muchos clientes nosotros se lo recomendamos a todos, pero bueno, ese caso ha sido concreto. No obstante, hay muchísimos casos que se ha superado los 20 y 30.000 euros de recuperación y entre 5 y 20.000 son, digamos, los más numerosos que se recuperan y cancelación de deuda, es decir, 5 o 20.000 euros digamos de cash para... Sí, más dejar de pagar todos los meses 200 euros de una tarjeta que no baja. Y que eso quitarte una deuda que igual tenías ahí 10.000 euros más, entonces la ganancia patrimonial es tremenda. Es la mayor satisfacción al final para el cliente, quitarse el peso de esa tarjeta. Así es. Luego hay otro ejemplo también que a mí me gusta mucho poner, que nosotros le llamamos como ir a por lana y salir trasquilado, que es muchas ocasiones los bancos que demandan a nuestros clientes porque dejó de pagar la tarjeta, les reclaman en vía monitorio por un procedimiento judicial específico 2.000 euros, nosotros nos oponemos diciendo que la tarjeta es nula y por lo tanto el banco tiene que devolver todo lo que haya pagado en concepto de interés y primas de seguro y cualquier tipo de comisión desde el principio, y no solamente le absuelven de pagar esos 2.000 euros, sino que todavía es el banco, el demandante, quien tiene que devolver dinero al demandado, que es muy curioso y la gente, pues bueno, queda muy, muy satisfecha porque, bueno, el susto que se llevan a recibir una demanda es importante. Y bueno, ya por ir concluyendo, Saúl, si te parece, sí. En Sello Legal actuamos en todo el territorio nacional, tenemos experiencia, ¿no?, con cada juzgado. ¿Qué puedes decirnos sobre ese tema? Llevamos años trabajando en todo el territorio nacional y no tenemos ningún inconveniente. Es muy importante a veces saber qué juzgado o qué zona a veces es un poquito más rápida o un poquito más lenta o cómo falla en determinados aspectos y demás. Nosotros tenemos esa experiencia. La verdad es que en nuestro equipo llevamos todos una experiencia a nuestras espaldas superiores a los 8 y 10 años en ese tipo de asuntos y evidentemente eso yo creo que es un valor añadido de este despacho. Desde luego, sí, bueno, no es lo mismo el criterio que tienen muchos juzgados, por ejemplo, en Cantabria, si lo comparas con Almería o con otras provincias. Nosotros tenemos ese valor añadido de la especialización y sabemos cuál es el criterio de cada provincia, porque tenemos todo recogido en bases de datos de cuál es el criterio de cada juzgado. Al final es un símil similar al que pondrías con la medicina, ¿no? Tú no te vas a operar del corazón a un traumatólogo, ¿no? Pues lo mismo, no cualquier abogado puede llevar esta materia, por mucho que sea de elevada litigiosidad y sea considerado como pleito masa. Pues hasta aquí la charla informal de hoy con Saúl. Muchas gracias por participar y nada, espero que guste a la audiencia. Eso esperamos. Podríamos estar hablando horas, pero no queremos aburrir a nadie y lo que sí queremos es informar y que la gente sepa lo que puede tener en sus carteras y que puedan contar con el equipo de Sello Legal si lo tiene nadie. Muchas gracias.